Bienvenidos al curso de religión. Haremos un repaso de la unidad 2 del libro La eternidad comienza aquí. Estudiaremos los 3 capítulos. Comencemos con los voceros de Dios. Según la Biblia, Dios usó muchas maneras de comunicarse con las personas del pasado. Por ejemplo, en Hebreos 1:1 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. ¿Ya ves? La Biblia dice que Dios habló de varias maneras en el pasado a través de los profetas. Este don especial es llamado don profético, o también se le conoce como el don del espíritu de profecía. Quien posee esta capacidad puede ser legítimamente considerado un vocero de Dios, alguien que sabe directamente y sin rodeos lo que el Altísimo está queriendo decir a la humanidad, como lo afirma en Apocalipsis 19:10. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Para poder entender la actuación del profeta, observa las imágenes de la orquesta. En las imágenes se ve al director, los músicos, el público. Las personas normalmente reciben una copia de la partitura, pero no entienden nada de música. Miran aquellas notas, claves, corchetes, redondas, que más les parece pelotitas negritas sin ningún significado. Luego el maestro levanta las manos y las notas musicales empiezan a ser tocadas. Cada miembro de la orquesta sabe leer las notas y oír la melodía que está codificada en cada nota musical. Las notas salen de los instrumentos y la música se forma en el aire. Luego todos escuchan y, sin ser músicos, pueden apreciar la belleza de la composición musical. Sucede lo mismo con Dios. Su voluntad parece plasmada en páginas. No todos son capaces de leer. Los profetas descifran esa partitura y la tocan para nosotros. ¿De qué manera? Predicando, hablando, escribiendo. En ese sentido podemos decir que la Biblia es la sinfonía de Dios, ejecutada por la orquesta de los profetas. Sin ella, la voluntad divina sería una partitura indescifrable para nosotros. Es así como Dios se ha revelado. No todos los profetas escribieron sus visiones o predicciones. Muchos de ellos profetizaron solo a viva voz, pero sin registrar la visión. Dios se comunicó de varias maneras al profeta, por ejemplo, a través de sueños, como dice en Génesis 37:5 y 9. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Puntos suspensivos. Soñó aún otro y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. También a través de visiones, como lo menciona Daniel 7:2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Se reveló a través de apariciones de ángeles. Leamos en Zacarías 1:9. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. En ese proceso, la revelación ocurre por iniciativa divina. Enfatiza la acción divina que comunica la información. Es la comunicación que parte de Dios. El otro proceso es la inspiración. Es el medio por el cual Dios habilita a una persona para ser su mensajera. Dios inspira a su profeta, especialmente por medio del pensamiento. La inspiración es la continua asistencia del Espíritu Santo al revelado, para que éste pueda transmitir el mensaje de manera oral, escrita o dramatizada, como en el caso del profeta Natán. Un texto bíblico que refuerza el proceso de inspiración es 2 Timoteo 3:16.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspiración viene del griego teoneustos, que significa soplada por Dios. Dios no dictó palabra por palabra. Imagínate a Dios hablando lento y pausado para Moisés, y luego Moisés preguntándole a Dios, ¿cómo se escribe Melquisedec? ¿Es con Z o S? ¿Puedes deletrearlo? Quien es inspirado es el profeta y no las palabras. Algunos profetas eran cultos, como el caso de Daniel o como el apóstol Pablo. Su redacción era mejor que la de Pedro o Juan, que eran pescadores. Mientras que la iluminación tiene que ver con el proceso de comprensión. De esta forma, el Espíritu Santo capacita a las personas para entender el mensaje y hacer una aplicación personal de él. Dios no hizo acepción de personas, porque Él llamó a personas para ser profetas, sin importar su origen étnico, ni su condición social, o si fuese hombre o mujer. Cuando el Señor elige mensajeros, su requisito principal no es la etnia, no es la capacidad intelectual del individuo, sino la disposición a cumplir su voluntad divina. En esta lista de profetas hay mujeres como Ana, Ruth, Esther, entre otras. También está un cobrador de impuestos llamado Mateo, autor de uno de los evangelios. ¿Por qué son importantes los profetas? En el jardín del Edén, Dios y los ángeles hablaban cara a cara con nuestros primeros padres, Adán y Eva. La tierra era, en el relato bíblico, un fantástico paraíso, y todos los días, como el ocaso del sol, ellos recibían la visita del cielo, como lo afirma Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero la primera pareja desobedeció la orden divina, comiendo del fruto prohibido, provocando terribles consecuencias para el planeta. Entre estas consecuencias, se perdió la comunicación directa con Dios por la entrada del pecado. La Biblia dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La enfermedad del pecado causó separación entre nosotros y Dios, de manera que Él ahora necesita esconder su rostro. Desde ese momento, Dios se comunicaría a través de la naturaleza, de ángeles, del Urim, del Tumim, sacerdotes y los profetas, que es nuestro tema. Si Dios insistiera en aproximarse a la humanidad en nuestra condición pecaminosa, su gloria seguramente destruiría a todos. Por esta razón, Él tuvo que cubrir el esplendor de su gloria para no quemarnos con su presencia y para que no quedáramos sin un canal de comunicación. El Señor utilizó personas elegidas por Él mismo para la función de ser voceros para un mundo que necesita salvación. Ahora, todas las veces que leas la Biblia, estás leyendo la palabra de Dios revelada a los profetas. Esta sección tiene que ver con cómo evaluar a los profetas. Jan Dickson, Louis Hammond y Kyril McLean fueron personas que nunca se conocieron, de países y épocas totalmente diferentes. Jamás llegaron a encontrarse. Sin embargo, todos tenían un factor en común: se decían capaces de predecir el futuro. Dickson, según creen sus seguidores, predijo en 1962 el asesinato de Kennedy, que ocurriría exactamente 1 año y 2 meses más tarde. Hammond, a su vez, fue un conde de Irlanda que en 1912 afirmó en estado de trance que el mundo tendría 3 guerras mundiales. Y McLean habría predicho en 1935 el trágico fin de Mussolini y el imperio fascista. Como ellos, siempre hubo, y aún hay, un sinnúmero de personas que dicen ser profetas,
Son tantos los que afirman haber tenido visiones del futuro que ya no es difícil encontrar en librerías algún diccionario de profetas mundiales que exponen de la A a la Z el nombre, la biografía y un pequeño resumen de sus visiones. La pregunta es, ¿serán realmente profetas? Primero, no sería ético afirmar apresuradamente que alguien es falso o verdadero en cuanto a lo que dice de sí mismo. Nosotros aún no disponemos de elementos para asumir una posición en contra o a favor de estos pretendidos visionarios. Por lo tanto, es importante examinar la Biblia y verificar en sus páginas cuáles son las características de un verdadero profeta de Dios. Hecho eso, podemos entonces aplicar esas características a los dichos de los videntes y averiguar si son en verdad lo que afirman ser, es decir, voceros legítimos de Dios. Existen falsas profecías. Muchas personas creen en cuentitos de hadas. Aún así sean absurdos, mucha gente continúa creyendo en esos relatos. Hay personas que siguen a pseudos profetas que fueron nefastos en nuestra historia. Por ejemplo, en 1978, centenas de adeptos de la secta del Templo del Pueblo murieron en Guyana, envenenados por su líder, el pastor Jim Jones. Al inicio de los años 90, diversos fanáticos creían que un inmenso plato volador estacionaría en la atmósfera de la Tierra, provocando una inmensa oscuridad de más de 70 horas. La desesperación provocó la muerte de decenas de personas y el oscurecimiento jamás ocurrió. En 1994, Leakey, fundador de la Orden Soberana del Templo Solar, incendió la sede de la iglesia en los Alpes suizos, asesinando a más de 47 fieles. En 1997, miembros del movimiento Portal del Paraíso creían haber visto un plato volador en la cola del cometa Hale-Bopp. Su líder decía que la Tierra iba a ser destruida por el paso del meteoro. Por lo tanto, todos los que quisieran salvarse debían subirse al ovni antes de que la destrucción empezara. El resultado fue el suicidio colectivo de los seguidores en una rica mansión de California. Estos engaños se manifiestan continuamente. Por ejemplo, la mentira de una interpretación que los seguidores de Nostradamus hicieron en julio de 1999 y que fue publicada en el diario Correo Popular. Decía el periódico en la edición del 11 de abril de 1999, en el séptimo mes de 1999 empieza el fin del mundo. Es necesario que notemos otro importante detalle. Muchos pretendidos profetas, especialmente el doctor Nostradamus, presentan un lenguaje excesivamente figurado que puede ser aplicado por sus seguidores a cualquier cosa que ocurra. Considera, por ejemplo, una de sus enigmáticas profecías. Decía así: de tierras distantes, espadas humedecidas con sangre, una plaga muy poderosa vendrá con gran costra. El auxilio estará cercano, pero los remedios estarán lejos. En 1930, intérpretes del vidente dijeron que esta era una profecía acerca de la tuberculosis. Después dijeron que era el cáncer. Luego dijeron que era acerca del SIDA. Y hoy quizás digan que es el coronavirus. Y algunos de ellos dijeron que era del virus del ébola. Tú eres inteligente y sabes que de esa manera cualquiera puede hacer profecías. Ahora, ¿qué debemos hacer para no caer en el engaño? La Biblia nos da orientaciones acerca del tema. Solo hay que seguirlas y no caerás en el ridículo. Observa las siguientes sugerencias para evaluar a un verdadero profeta. Número 1. Todo lo que prediga debe cumplirse, a menos que sea una clara profecía condicional. En Jeremías 28:9 dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. De lo contrario, no es un verdadero profeta. Número 2.
Su enunciado debe estar en armonía con la Biblia, como lo menciona en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 3. El profeta de Dios vive los frutos del Espíritu Santo. Su vida es un testimonio, como dice en Mateo 7, 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Número 4. El verdadero profeta testifica de Jesús como Salvador y las profecías señalan a nuestro Salvador. Leemos en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Número 5. Los profetas no dan sus propias interpretaciones privadas. Según 2 de Pedro 1:20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El verdadero profeta no dice, tengo un mensaje secreto o que solo yo lo tengo. 6. Serán fieles señalando el pecado, como el profeta Natán, quien le señaló el pecado al rey David. 2 Samuel 12:7. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Aquí veremos brevemente las profecías condicionales. Las profecías condicionales son promesas que Dios solo realizaría en caso de que hubiera determinada actitud por parte de los destinatarios del mensaje. Muchas de estas profecías vienen acompañadas de una conjunción condicional llamada sí. Por ejemplo, si mi pueblo es fiel en esto o aquello, yo el Señor haré esto o aquello. Son varias profecías condicionales de las Escrituras. Primero recordemos que Dios hizo un pacto desde Abraham en adelante, recordándoles en el desierto, tal como dice en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando Israel estaba bajo un sistema monárquico, Dios repitió varias promesas por intermedio del profeta Isaías. Una de las más bellas es esta, en Isaías 61 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Este y otros textos semejantes dan a entender que Israel sería el centro de las atenciones de Dios. En caso de que permanecieran fieles, Dios bendeciría a Israel y las otras naciones que vendrían a ellos. El clímax de esta lista de estas promesas mesiánicas está en Ageo 2:7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios mismo vendría a morar con ellos en la persona del Mesías. Sin embargo, la nación de Israel venía matando a los profetas, hasta que llegó el Mesías rechazado por tener un origen sencillo y pobre, además por sus prédicas que sancionaba la posición privilegiada de los líderes religiosos. Cuando Pilato preguntó, ¿qué debería hacer con el rey de los judíos? Sin vacilar, la turba contestó, crucifícale, crucifícale, pues preferimos a Barrabás. El procónsul romano, al notar la injusticia
dijo que está libre de la sangre de aquel justo. La respuesta de los judíos fue: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa declaración está en Mateo 27:25. Justamente eso fue lo que sucedió después de 40 años. Jerusalén fue rodeada e invadida por los soldados romanos al mando del general Vespasiano. Los historiadores dicen que antes del ingreso de las tropas romanas, la gente dentro de Jerusalén literalmente se estaba muriendo de hambre, al punto de comer a sus propios hijos. Más tarde, en el año 132 después de Cristo, el emperador Adriano volvió a perseguir a los judíos, provocando una masacre aún mayor, reprimiendo una rebelión que duró 4 años. Adriano destruyó 50 fortalezas, 985 aldeas y mató unas 580,000 personas. Quien nos proporciona estos datos es el historiador Dion Casio, que fue cónsul y vivió entre los años 160 y 230 después de Cristo. Desde esa época hasta 1947, la nación de los judíos estuvo dominado por extranjeros que no tenían relación directa con lo que estaba escrito en la promesa profética. Sin embargo, Dios renueva su pacto. La historia del pueblo de Israel podría haber sido muy diferente. Jóvenes, mujeres y niños que fueron muertos en esos siglos de opresión extranjera podrían haber vivido hasta los 100 años, conforme a las promesas que recibió Isaías. Ellos constituirían familias y sus descendientes hoy estarían entre nosotros, haciendo de Israel la nación más poderosa del mundo. Hoy es un pueblo pequeño, sin embargo, a pesar de ello, grandes hombres de la humanidad fueron judíos, como Einstein, Albert Sabin, creó la vacuna contra la poliomielitis, Carl Jung, creador de la escuela analítica de la rama de psicología. Lo que quiero destacar es que si sus ancestros hubieran permanecido fieles, incluso en aceptar al Mesías cuando llegó, hoy Israel sería el centro de la tierra. Jeremías nos recuerda cómo actúa Dios. Leamos en Jeremías 18, 6 al 10. ¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí, como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Dios no puede tener sus planes frustrados. ¿Qué hizo entonces? Bien, teniendo en cuenta que sus promesas son condicionales y que Él no obliga a nadie a obedecerlo, transfiere la promesa a otros pueblos y la cumple de una manera aún mejor. Por ello, la profecía de Isaías pasa a tener una aplicación secundaria en la nueva tierra. Cuando los judíos le dieron la espalda al Mesías, los seguidores de Jesús se esparcieron por el mundo, anunciando que Cristo había venido, pero que volvería para aquellos que lo aceptaran. Si Jerusalén dejó de ser el centro de atracción, el nombre de Jesús asumió su lugar. Un día Dios le prometió a Abraham lo siguiente: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Bueno, te pregunto, ¿de quién era descendiente Jesús? Obviamente de Abraham. A través de Jesús, el mundo conoció la salvación y todos los que lo aceptan por fe son descendientes espirituales de Abraham y herederos de la promesa que se le hizo al patriarca. El apóstol Pablo lo expresa muy bien con las siguientes palabras, a saber,
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Efesios 3:6. Un día Dios prometió en Isaías que crearía nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, mas nos gozaremos y nos alegraremos para siempre en las cosas que Dios ha creado para nosotros, porque trae alegría a Jerusalén. Comparemos la promesa hecha a Isaías con la profecía de Juan en Apocalipsis 21 sobre la llegada del nuevo cielo y la nueva tierra. Esta última supera todo lo que se había dicho en la primera promesa. La visión de Juan es el regreso del paraíso de Dios. Esta profecía no falla, pero continúa siendo condicional en lo que se refiere al camino que cada uno elige para sí. En caso tú elijas ser fiel a la voluntad de Dios, este es el futuro prometido por Él. Pero si eliges el mal camino, su destino será mucho peor del que sufrió Israel. Dice Apocalipsis que en cuanto a estos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Te invito a elegir el lado de Dios, no por miedo ni por desesperación, sino por amor e inteligencia. La eternidad con Cristo es mucho mejor que la perdición con los impenitentes. Dios te bendiga.